Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías Piscis a nivel laboral. Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, que sí estáis trabajando, hay una continuidad en tu trabajo, pero también veo aquí partes en que como que si tú, por ejemplo, Piscis, estás trabajando a 8 horas, podría ser que te reducieran la jornada por un tiempo, pero es por un tiempo. Yo no sé si todos aguantaréis este tiempo, algunos de vosotros no lo aguantaréis e iniciaréis cambios, ¿bien? Piscis, que no estáis trabajando. Piscis, oportunidades de trabajo, de regreso a lugares del pasado, las hay. Pero aquí dicen las cartas, no está esa oportunidad para cuando uno quiere, ¿bien? Esa oportunidad está para más adelante, ¿bien? Entonces, todos los que en ese tiempo queráis buscar otra cosa, tenéis la oportunidad de buscar otra cosa, ¿bien? Los Piscis que tenéis un negocio, dice al final tú vas a recoger tus recompensas. Dice, pero de momento estás en un periodo de subsanar muchas cosas, Piscis. Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver, Piscis, y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, respecto a tu economía, que dicen las cartas, Piscis, podrías encontrarte entre la espada y la pared en algunos aspectos económicos, sobre todo con algún asunto relacionado con una vivienda. Piscis, dice aquí, con ese tema, dice, tendrás que cambiar algo. Dice, tendrás que hacer un cambio o algo por el estilo. Piscis, que estéis esperando recibir un dinero, otro dinero, de lo que sea. Dice, tú puedes optar por recibir ese dinero o parte de ese dinero, dicen las cartas, que yo creo que tiene que ver con algún tipo de préstamo o algo por el estilo. Dice, pero mucho cuidado porque a lo mejor no es conveniente que tú pidas un préstamo. Los Piscis que estáis esperando dinero relacionado con algo de la salud, dice, ten mucho cuidado con esto porque están muy pendientes de ti. Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas que podrías estar en un momento de tu vida en el cual brillas, en el cual tienes oportunidad de conversar, de conversar con personas, de tener algo con personas, pero a mí no me hablan aquí las cartas de que estas personas sean para una relación seria, ¿no? Así lo dicen las cartas. Dice, cuidado, no te ilusiones de buenas a primeras porque te podrían generar algún tipo de desilusión. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis solteritos. Piscis que estáis solteritos, aquí dicen las cartas, mi queridísimo Piscis, dice una de las personas de la cual tú puedes llegar a ilusionarte, es una persona que dicen las cartas que oculta muchas cosas, es una persona que no es clara, ¿bien? No es clara contigo, más esa poca claridad la vas a ir viendo, Piscis. Entonces yo esta persona te veo que te puedes enganchar,
pero que es una persona que puede jugar contigo. Mucho cuidado aquí, ¿eh? Aquí dicen las cartas Piscis, para tú tener una relación seria debes de tomar decisiones drásticas con alguna persona del pasado que va y viene a tu vida. Hasta que tú no salgas de esto, tú no vas a traer a tu vida a una persona seria. Una persona que te vaya, que esté en tu vida para ofrecerte una relación estable, porque tú en cierto modo, Piscis, estás inconscientemente esperando algo con el pasado. Entonces, ¿cómo va a suceder esto con una persona nueva si tú estás esperando algo también con otra persona? Vamos a ver qué más. Vamos a ver de otra forma. Entonces, la persona que sale aquí, que tú te puedes ilusionar, dicen, hace lo mismo que tú inconscientemente, porque tú a lo mejor lo haces inconscientemente, Piscis. ¿Ves? Aquí dice, el pasado te confunde, Piscis. Siempre caes, vuelves y caes una y otra vez, ¿no? Y luego aparte dice, no puedes no puedes sentir lo mismo, ¿no? Con una persona nueva en tu vida. O sea, cada persona, Piscis, tienes que tener en cuenta que es un mundo. Cada persona es un mundo, a cada persona la vas a querer de una manera distinta. Entonces no te puedes quedar anclado en cómo viviste una relación del pasado, en tener exactamente la misma relación. Eso es a lo que yo voy. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Solteros. Esta persona que te he dicho nueva, bien, con la cual te vas a ilusionar, Piscis, podría llegar a tu vida de 2 a 4 semanas, ¿eh? Pero fíjate, Piscis, lo que dicen las cartas. Dice, los dos, pero por parte de los dos. Dice, hay un pasado que interrumpe esta historia, pero por parte de los dos. No solo tu pasado, sino el pasado de esta persona también, Piscis. Entonces, yo no veo que sea algo que vaya a avanzar realmente, pero por personas del pasado también. O sea, que ambos vais a estar igual, ¿eh? Es lo que yo quiero decirte. Vamos a ver qué más. Personas importantes en tu vida, Piscis. Vamos a ver si hay personas importantes en tu futuro. Por supuesto que sí. Hay personas importantes en tu futuro. Yo te voy a hablar de 4 meses, ¿vale? Que a lo mejor para ti es mucho tiempo, para mí no es tanto después de lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Teniendo en cuenta de que tienes que salir o dar ya carpetazo a una historia del pasado, pues 4 meses no es tiempo, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que tú en un evento o en un acontecimiento al cual tú vas a asistir dentro de unos 4 meses aproximadamente, ya sabéis que el tiempo no es exacto, conocerás a una persona muy importante que cambiará todo el rumbo de esta historia de cómo tú estás ahora. O sea, lo cambiaría todo esta persona, Piscis. Ya me contaréis, mi queridísimo Piscis. Vamos a seguir. Piscis. Solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Piscis. Uno de los dos está aburrido, se siente agotado, ¿no? Entonces, esto pasa en muchas relaciones, cuando siempre es lo mismo, cuando no vemos esos cambios a lo mejor que queremos, por muy simples que sean, pero no se dan esos cambios. Dice, tendemos a quedar, a funcionar en automático, ¿no? Dice, y aquí lo que falta es un poquito de chispa. Dice que sentimos a veces que todo lo que decimos en la relación se vuelve en nuestra contra. ¿Bien? O que hay que cuidar muy bien las palabras que se dicen. Vamos a ver por qué dice esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Uno de los dos, aquí lo que dicen las cartas, que emocionalmente es muy inestable, ¿bien?
pero esto no tiene que ver contigo, ¿no? O sea, esto no es tu culpa. Esto es una manera de ser, así lo dicen las cartas. Entonces, luego yo voy a decir algo que estoy viendo aquí, Piscis. Mira, posiblemente haya algún tipo de dependencia aquí. Y esto es lo que hay que soltar en esta relación, Piscis. Porque al final, el que siente que lleva el control, al notar esa dependencia, pues si es una persona con un carácter fuerte, pues se va a aprovechar de esa dependencia, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, dice que hace falta independencia, ¿bien? Y esto sería un factor muy importante. Piscis, se avecinan cambios de domicilio para muchos de vosotros. Uno de los dos sentís que tenéis un estancamiento relacionado con hijos. Relacionado con hijos. Tenemos un estancamiento relacionado con hijos, o hijos tuyos, o hijos de los dos, o hijos de tu pareja, ¿no? Entonces, pero el problema no es ese realmente, Piscis. Aquí hay que tener en cuenta que el problema real no es ese. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Hay que llegar a un acuerdo, Piscis. Hay que llegar a un acuerdo. Voy a decir aquí una cosa, Piscis, cuidado con los tonteos. Cuidado aquí con lo que dice la familia. La familia dice, he visto a tu pareja tonteando con un amigo o con una amiga. Así, literal. Mucho cuidado con las especulaciones, porque a ver qué es verdad, qué es mentira y cómo son las cosas, porque este tipo de especulaciones que dicen las cartas que sí podrían traer ciertos problemas en vuestra vida. Uno de los dos busca el amor del otro encarecidamente, sin obtener el amor puro, ¿no? La pureza, esa pureza que se quiere ver, y si no se obtiene la respuesta deseada. Bien, vamos a ver qué más. Y hago hincapié en el tema de las especulaciones a nivel familiar, Piscis, mucho cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se cree. Con lo que se cree, sobre todo con lo que se cree. Eso es muy importante, son cosas muy delicadas, Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Uno de los dos se plantea a veces si eres la persona de mi vida o no. Si cómo hubiera sido mi vida de otra manera, o cómo sería mi vida con otra persona, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Ves? Aquí dicen las cartas otra vez. Cuidado con las especulaciones, cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que es verdad, con lo que es mentira. Y esto va o para ti o para tu pareja, para uno de los dos. Bien, porque esto sí podría poner la relación en duda, ¿vale? Mucho cuidado. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Piscis, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Piscis, dice, si algo sientes que te está atando en vez de aportarte una libertad, dice, tienes que realizar algún tipo de cambio. El amor no hace daño, el amor no es dañino, el amor de verdad no es dañino para uno, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dolores de cabeza, mi queridísimo Piscis. Dolores de cabeza, dice, cuídate mucho, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, cambio de hábitos que serán muy importantes de ahora en adelante, Piscis. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, seguimos con tu mensaje general. Piscis, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Piscis, dice que debes de tomar una decisión, debes de mantenerte tranquilo ante ciertos acontecimientos familiares que se avecinan y tomar la decisión más acertada, no tirar ni para un lado ni para otro, ¿bien? Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Piscis, el número 94 para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti.
Piscis, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.